Pese al fallo judicial, los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro no realizaron el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de este domingo. Para conocer mayores detalles vamos a tomar contacto con Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. ¿Cómo está, Esteban? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes. Muchísimas gracias por este espacio y por esta invitación. Esteban, primero quisiera conocer su visión respecto a estas elecciones presidenciales que han sido bien particulares ahí en Colombia y que vienen en línea también con lo que ha sido las últimas elecciones presidenciales en varios países del mundo, aquí en Chile, en Estados Unidos también, y que se han caracterizado por una polarización del electorado y de los candidatos que acceden a las segundas vueltas presidenciales. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros en este momento en Colombia vivimos un momento histórico, si se quiere, dentro del cual por primera vez los partidos tradicionales que han gobernado históricamente el país no tienen un candidato propio dentro de esta segunda vuelta presidencial. El candidato Rodolfo Hernández, que es el candidato que llega a segunda vuelta presidencial con una votación de 6 millones de votos, lo hace por medio de un movimiento independiente, un movimiento que tiene una votación heredada de los sectores conservadores y de derechas del país. Y por otro lado, pues tenemos unas votaciones también relacionadas con el candidato Gustavo Petro, que ha congregado por primera vez a todos los movimientos de izquierdas y un sector del centro en Colombia dentro de estas elecciones. Claro, es una situación que, como le mencionaba, ha sido también reiterativa respecto a las últimas elecciones también aquí en el continente. Hablamos de candidatos outsider y quisiera saber también si es que podemos hacer un breve perfil de ambos candidatos. Por una parte, Gustavo Petro, que viene por la izquierda, un candidato que viene por fuera de las coaliciones más grandes a las que ustedes estaban acostumbrados. Y también, por otra parte, Rodolfo Hernández, que también es un candidato que ha sido considerado como un outsider. Pues particularmente el candidato Gustavo Petro es una persona que ha estado dentro de la política nacional durante los últimos 20, 30 años, ha tenido un trasegar como congresista, incluso uno de los mejores congresistas que ha sido condecorado por revelar diversos escándalos relacionados con el fenómeno de la alianza de grupos políticos con grupos paramilitares en la primera década de los 2000 y posteriormente ocupó la alcaldía de Bogotá, la capital del país, en donde tuvo un gran apoyo al principio, pero después salió con una popularidad un poco afectada debido a los diversos problemas de gobernabilidad que tuvo en el escenario de la capital. Otro caso es el de Rodolfo Hernández, que es un empresario que lleva más de 50 años en el sector de las constructoras y de la construcción, es ingeniero, se lanzó a la política por primera vez dentro del escenario de una de las alcaldías departamentales de Santander, la capital departamental del departamento de Santander en Colombia, y a partir de ahí pues construyó un capital político relacionado con una lógica antiestablecimiento, antipolítica, y tan es así que en este momento en el Congreso de la República, cuando uno toma por ejemplo el pacto histórico, que es la coalición que acompaña a Gustavo Petro, llega alrededor de 40, 48 congresistas dentro de una coalición, en un espacio de gobierno en el Senado, mientras que Rodolfo Hernández en Cámara de Representantes apenas alcanzó 2 curules de su movimiento, la Liga Anticorrupción. ¿Qué podemos decir también respecto a esta no realización del debate? Estamos acostumbrados, prácticamente todos los países realizan debates presidenciales y ahora en la antesala de esta elección que se va a celebrar este domingo no se pudo efectuar esta instancia, hubo un fallo judicial de por medio, también estaba al menos la disposición manifiesta por parte de ambos candidatos de participar en esta instancia. ¿Qué ocurre finalmente? ¿Por qué no se da este debate? ¿Y qué puede ocurrir con este no debate finalmente, esta situación que no llega a ocurrir en Colombia? Este fenómeno pues tiene 2 aristas de explicación muy sencillas. La primera es que se puede ver como una estrategia que incluso utilizó el candidato Gustavo Petro antes de primera vuelta, que se ausentó de algunos debates que se les habían planteado dentro del escenario de lo que podría haber sido el preludio de la primera vuelta presidencial. Sin embargo, las condiciones cambiaron en esta segunda vuelta, toda vez que el candidato Rodolfo Hernández ha tenido una forma bastante particular de hacer política. Cuando él gana el paso a segunda vuelta, dentro del escenario que se puede ver en sus redes sociales, él no hizo ningún tipo de acción en plaza pública. Todo lo ha hecho atrincherado, si se quiere, dentro de sus redes sociales.
algo a lo que no estábamos acostumbrados en el país. Esto como estrategia puede funcionar para plantear sencillamente que el candidato Rodolfo Hernández no ha tenido intención de participar más allá de lo que han sido sus propias redes para que no haya un espacio de confrontación sobre lo que podría ser seguramente su plan de gobierno, que tiene algunas carestías. El candidato, pues Gustavo Petro, había manifestado que él estaba interesado en poder tener un espacio de debate y de participación, y todo esto llevó a que dentro de la ciudadanía se emitiera una acción de tutela en la cual se buscaba por vías judiciales que se pudiera permitir tener al menos un debate en estos 20 días que tuvimos de campaña durante la segunda vuelta presidencial. Ese fallo judicial, uno podría plantear que pues esto no tiene un sentido claro dentro de lo que son los hitos jurídicos en Colombia, porque ordenar por vías judiciales que se cumplan acciones que deberían ser política y democráticamente racionales por los candidatos, y es que la gente tenga el derecho a conocer sus propuestas, supera tal vez este tema de las estrategias políticas de no asistir, porque se puede malinterpretar lo que yo estoy diciendo, porque me pueden increpar sobre algunos temas que han sido polémicos dentro de esta campaña, pero por supuesto lo que vemos son sencillamente algunas argucias que se inventaron dentro de las campañas para poder evadir el espacio del debate, unos antes de primera vuelta, otros en este escenario de segunda vuelta, y que por supuesto ya en este momento es supremamente difícil que se pueda llevar a cabo un debate. ¿Y qué podemos decir también respecto a, por ejemplo, las amenazas que había denunciado el candidato Hernández? Usted mencionaba que había aplicado una estrategia quizás distinta a lo que uno acostumbra en este tipo de instancias, en una elección presidencial. ¿Qué podemos decir de estas amenazas que había denunciado el candidato Hernández y también de su presencia en Estados Unidos y no en Colombia, haciendo campaña, que es también a lo que uno está acostumbrado, al menos aquí en Chile? Aquí también tuvimos un caso, por ejemplo, del candidato Parisi en su momento, que realizó su campaña completamente desde el exterior, desde Estados Unidos. Aquí tenemos algo similar en la última parte, la última recta ya de esta campaña de cara a la segunda vuelta presidencial. Tenemos un candidato que estuvo en Miami muchos días. Pues esto políticamente es algo inverosímil, es un hecho que no habíamos tenido registrado por lo menos en Colombia. Conozco el ejemplo de Chile de incluso cómo este candidato logró una gran votación. En este caso no era el accionar acostumbrado de Rodolfo Hernández, de hecho él estuvo en diversos espacios de debates, de plaza pública, de recorridos en todo el país. Es atípico que haya tomado esta decisión, es la primera vez que lo vemos en una estrategia de campaña tal vez. Pero hay otras explicaciones más importantes. Dentro del escenario de los consulados a nivel internacional, en Colombia, el candidato Federico Gutiérrez, que es el candidato que se adhirió a la campaña de Rodolfo Hernández, que es el candidato de las derechas, de los partidos tradicionales, sacó su mayor cantidad de votación en los consulados en el exterior. No es para nadie un secreto que Miami, Estados Unidos, es uno de los grandes fortines electorales en ese espacio, pero además se habló sobre todo de espacios, incluso de entrevistas que le concedió a Jaime Bailey, se habló de reuniones que pudo haber tenido con empresarios u otros actores políticos por fuera de lo que hubiera podido haber sido el escrutinio público de los medios en Colombia. Sobre las amenazas, por supuesto, se rechazan en absoluto las amenazas de muerte que se puedan dar a cualquier candidato. Es también atípico teniendo en cuenta que pues las izquierdas, sobre todo el candidato Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, se enfrentaron a 3 amenazas previamente por organizaciones criminales establecidas en Colombia, que tienen incluso un prontuario conocido por la sociedad colombiana. Y en este caso, sin rechazar evidentemente ni demeritar lo que son estas amenazas, es bastante atípico que se presente esto sin un fundamento claro. No se habla ni quién podría ser el agente perpetrador, no se habla quién le dio esta información, no se entiende bien ni siquiera el mecanismo sobre el cual se iba a accionar. Él hablaba que le iban a acuchillar cuando pues él está rodeado de un conjunto de escoltas que no se entiende pues realmente qué tan verosímil puede hacer que se pueda efectuar este tipo de amenazas. Dentro del escenario en Colombia se ha visto realmente un poco mal que se haya ausentado del país en un espacio en el cual pues se está definiendo una situación en Colombia de lo que es esta campaña presidencial. Tan es así que después de solicitar apoyo al ministro del Interior en Colombia y de dar a conocer sus amenazas, pues volvió a la campaña acostumbrada. Este tipo de amenazas no se pueden tomar de forma ligera. En Colombia hemos tenido diversos hechos muy difíciles de violencia contra candidatos políticos
En 2018 se intentó materializar incluso un hecho contra Gustavo Petro en Cúcuta, en el departamento fronterizo con Venezuela, así que pues por lo menos hasta ahora no se han materializado hechos adicionales y podría tratarse también de algún tipo de estrategia para poder justificar su paso para conseguir alianzas en ese lugar. Ahora, hay un hecho bien particular que probablemente aquí en Chile llame bastante la atención, es que el actual mandatario, el presidente Iván Duque, se reunió con el ejército y luego de este encuentro sale indicando a la prensa que sea cual sea el resultado de las elecciones, va a ser respetado por el ejército. ¿Por qué el presidente en ejercicio tiene que salir a hacer esta declaración? ¿Que hay quizás algún tipo de sospecha, algún tipo de idea por parte de la población de que esto, si gana uno u otro candidato, pueda no llegar a ser respetado por el ejército? Bueno, tal vez es una redundancia dentro de las funciones del ejército en Colombia. El tema de las elecciones, imagino que en Chile es igual, eh, hacen parte de la seguridad pública y la seguridad nacional. Claro, y lo Si más se importante es que presenta no una son afectación, fuerzas no deliberantes. claro, y por supuesto, están encargados de garantizar la seguridad nacional y la soberanía, etcétera. Eh, lo que se traduce en el mensaje del presidente Duque, que podría ser algo redundante, tiene más bien un contenido político que tal vez en esto puedo demorar un poquito más explicándolo, tal vez no mucho, pero es para que entiendan cómo funciona el sistema electoral en Colombia. Nosotros tenemos un sistema dentro del cual está diseñado desde el 84. Es un sistema bastante viejo, bastante vetusto, que tiene dos procesos que se deben entender de forma diferente. Los resultados que se van a emitir el día domingo son resultados que hacen parte de la transmisión de los votos. Eso está a cargo de nuestra registraduría, que hace parte de la organización electoral. Esa transmisión de los votos están en unas papeletas y esas papeletas sencillamente son lo que los jurados de votación, es decir, quienes diligencian esas papeletas, establecen que es un preconteo, es decir, no tiene validez jurídica. ¿Por qué? Porque la validez jurídica se da posteriormente a ese ejercicio cuando se da el escrutinio. El escrutinio es un proceso legal dentro del cual en Colombia tenemos unas comisiones organizadas por funcionarios públicos, incluso hay jueces de la República, que determinan la validez de las elecciones revisando que los votos efectivamente dentro de las urnas coincidan con los candidatos. Puede suceder entonces que haya una diferencia dentro de la transmisión de los votos, que es lo que vamos a ver en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo, en vivo y en directo. Eso puede dar una diferencia con el proceso de escrutinio, que puede tomar 2, 3, 5 días. Eso no necesariamente es un fraude electoral. Es una diferencia sobre lo que son esas papeletas que se transmiten en televisión y por parte de la registraduría, pero que pueden tener algunas diferencias dentro del escrutinio por errores, tachones, enmendaduras. Sin embargo, hay que hacer énfasis en esto. Desde la Fundación Paz y Reconciliación hemos venido advirtiendo que si bien pueden haber estas diferencias, eso no exculpa que desde la organización electoral estamos arrastrando desde el 2018 irregularidades masivas de modificaciones y alteraciones de los votos. Eso sí puede constituirse como un fraude electoral y eso se ha demostrado en 2018 por medio de sentencias judiciales y son errores dentro del proceso y el diseño institucional de las elecciones que no se han corregido y son fallas que han permitido alteraciones masivas de votación. En efecto, el mensaje que da el presidente Iván Duque es un mensaje que es temeroso porque como candidato todos tienen derecho de plantear que más allá de desconocer un resultado con la transmisión de los votos, pueden hacer uso de las herramientas institucionales para asistir al proceso del escrutinio y es revisar que en efecto los votos que se están revisando dentro de la transmisión coincidan con el escrutinio. Cierro con un dato muy sencillo para que en Chile y a nivel internacional nos puedan comprender esta situación. El pasado 13 de marzo de este año se eligió el Congreso de la República. Hubo una diferencia de 1 millón de votos, 1 millón de votos dentro del escrutinio y el proceso de transmisión de votos, reconocido por el órgano electoral. 1 millón de votos podría modificar la elección en este país y en cualquier país del mundo. Por eso es importante plantear que es temeroso que la fuerza pública empiece a plantear que tiene que actuar en un escenario en donde sencillamente hay unos canales institucionales que se pueden cumplir. Tal vez es por ausencia de pedagogía que las personas dan por hecho que esto puede ser una narrativa del fraude, que puede suceder en los escrutinios, pero que se tiene que demostrar en un proceso legal, por supuesto. Y en general, porque para nosotros es bien ajeno esto, esta situación que usted nos manifiesta ahí, Esteban,
Porque nosotros tenemos en este caso un conteo que es prácticamente en tiempo real y generalmente aquí en Chile los resultados se entregan bastante rápido respecto al cierre de las mesas de votación. ¿Cómo es esa espera por parte de la ciudadanía entre que revisan el conteo en vivo, el conteo televisado y que luego, varios días después, tienen estos resultados ya definitivos? ¿Cuál es la sensación que queda en este periodo de tiempo? Bueno, como lo indicaba, pues sucede que dentro del proceso electoral esto ha venido sucediendo pues desde hace más de 30 años. Esto es un proceso que no se ¿Están inventó acostumbrados ya a eso? recientemente. Claro, están acostumbrados tal vez dentro del órgano electoral a que se haga este proceso, pero para la opinión pública es ajeno porque nunca había habido reclamos dentro del proceso del escrutinio. ¿Por qué sucede esto? Para que tal vez ustedes lo puedan entender. Porque resulta que en 2018 la ciudadanía, cuando se digitalizaban esos formularios donde se asignan los votos, empezaron a darse cuenta de anomalías en donde había tachones y enmendaduras que uno podría decir, o genuinamente en una duda razonable, se podría establecer que tú te equivocaste en el momento de diligenciarlo. Eso se diligencia a mano. Es todavía, digamos, muy primitivo este sistema. Y ese diligenciamiento a mano, que se puede equivocar una vez, 2 veces, 100 veces, está bien. Una sentencia judicial demostró que había alteraciones no solamente dentro de los formularios, sino que cuando se digitalizaban los votos no correspondían ni siquiera con los propios formularios. Una alteración de 100 votos, 200 votos puede ser algo razonable. Una alteración en 30 segundos de 10.000, 50.000 votos es algo que solamente puede hacer una máquina y es algo que se hace incluso dentro de los softwares de funcionamiento. Tal vez por eso se ha discutido mucho en Colombia la auditoría de un software internacional que nos permita a nosotros dar garantías de que es un órgano independiente, internacional, experto en una capacidad técnica que permita ver que si hay una diferencia entre la transmisión de esos votos y el tema del escrutinio que tiene validez jurídica, cuando se determine la validez jurídica, pues en efecto podemos determinar si incluso esas alteraciones fueron de forma fraudulenta o masiva. Eso es algo que nosotros entendemos que es bastante atípico, es algo que en la región puede que genere algún tipo de inquietudes, pero es sencillamente unos aspectos técnicos que hasta este momento han venido a relucir porque hay una desconfianza institucional dentro del proceso, incluso el pasado 13 de marzo, en donde dijeron ya no podemos confiarnos solo en la transmisión de los votos, porque no reconocíamos que había una posibilidad de revisar esas votaciones en el proceso del escrutinio, que es algo normal, que es algo legal y que es algo que se ha hecho en todas las elecciones, pero hasta ahora se está llamando la atención de eso por las enormes diferencias que se han venido presentando en las últimas elecciones. Y ahora, ¿qué podemos decir también de las proyecciones de votación que va a obtener cada uno de los candidatos ya en la jornada de este domingo? Las últimas encuestas han mostrado resultados bastante estrechos. Algunas dan por ganador a Petro, otras dan por ganador a Hernández. Pero lo cierto es que en ambos casos, al menos los estudios de opinión indican que el resultado va a ser estrecho. ¿Qué podemos decir al respecto? Esto coincide justamente con la explicación que hacía previamente y precisamente por eso es importante. En Colombia podemos ver dos escenarios que van a suceder. El primero es un escenario en donde, según las encuestas, puede que las encuestadoras hayan fallado en el cálculo. Es un cálculo que determina hoy que supuestamente hay un empate técnico, hay una diferencia del 1%. Puede que ellos hayan errado en eso y sencillamente la distancia entre uno u otro candidato sea por encima de los 500.000, 700.000 votos. Si hay un amplio margen entre ambos candidatos y hay un reconocimiento tanto del perdedor como del vencedor, sencillamente el día domingo tendremos presidente y el lunes ya veremos cómo será el próximo gobierno. El segundo escenario, que es el más probable y es el que dan los resultados de las encuestas, es que puede haber una diferencia mínima de 200.000 a 500.000 votos entre uno u otro candidato. En este momento, vaticinar quién puede llegar a ganar es algo que realmente es supremamente impredecible porque por primera vez en una segunda vuelta tenemos estrecho margen de diferencia de votos. En ese escenario puede llegar a suceder lo que estoy planteando en este momento y es que sencillamente el candidato que esté en segundo lugar con ese estrecho margen pueda decir yo pido que esperemos a los escrutinios y una vez se resuelvan los escrutinios, si en efecto las votaciones corresponden a lo que dice la transmisión y perdí por ese mínimo margen, pues habrá un reconocimiento ya dentro de los canales institucionales de los resultados electorales. Puede que en ese momento por la transmisión haya un presidente que haga
una declaración, un discurso, puede que el otro pida que se espere a eso sin reconocer todavía la victoria en ese momento. Eso no necesariamente es un fraude, no necesariamente es un llamado pues a un desconocimiento de las instituciones, sino por el contrario, a poder hacer uso de los canales para saber si se puede reclamar o ver que de pronto haya alguna diferencia que le dé en efecto la victoria al que ganó en la transmisión o que permita pues todavía disputarse la presidencia de 2 a 3 días después. ¿Qué implica eso? Que tendremos todavía un escenario de inseguridad jurídica en el país y para el mundo, pero que tiene unos mecanismos de resolución que establece la Constitución, el Código Electoral y la normatividad. No podría plantear yo, sería irresponsable que existe alguna favorabilidad en este momento y en esta última semana de uno u otro candidato. Es una elección muy cerrada. Lo que sí puedo plantear es que Colombia hoy se está jugando dos modelos. Uno, dentro del cual entraríamos en la dinámica de las democracias maduras de Latinoamérica y del mundo entero, en donde habría por primera vez una alternancia de poder en un gobierno nacional de partidos de izquierdas, o que podríamos superar esta brecha de dejar que gobiernen otros que no hayan sido los partidos tradicionales y políticos de los últimos 50 años. O estaríamos en otro modelo, que sería el de Rodolfo Hernández, que es un modelo que vendría pues apoyado por los votos, no necesariamente los partidos conservadores de derecha tradicionales, y que es un cambio que se podría dar también, pero que es más impredecible, un poco más errático, incluso por el mismo perfil del candidato y sus declaraciones. Esta semana también hizo noticia, hubo bastante polémica por las declaraciones de la hija del candidato Petro, quien indicó que si no ganaba su padre, podría haber un nuevo estallido social. Fue bien criticado por el espectro político, tuvo que salir a matizar sus dichos, el propio candidato también tuvo que salir a matizar los dichos de su hija. ¿Y cuál es su visión al respecto? ¿Hay alguna probabilidad de que esto ocurra? ¿Fue solo una estrategia electoral? No, yo te preguntaría si has visto el video y también le haría un llamado pues a la comunidad internacional que nos ve y en Chile si vieron el video completo. Así como el candidato Hernández ha sido sujeto de difamaciones por recortes de videos sacados de contexto, es la misma invitación que hago sobre el tema de Sofía Petro. Yo hice el ejercicio desprevenido y como analista identifiqué que hubo una descontextualización y una interpretación errada del video. Lo que manifiesta Sofía Petro es una realidad que tenemos en Colombia y es que sencillamente si el presidente que llega o el que gane, no necesariamente, y lo repetí anteriormente, ese cambio responde a las demandas sociales de la gente, pues se le puede ir encima un estallido social. Lo pongo en el contexto de Chile. Si el señor Gabriel Boric en este momento no respondiera incluso a las demandas sociales de sus propios votantes, estaría enfrentando una crisis social como la que vivió Piñera y la que vivieron previamente. Esto es independientemente pues, de las declaraciones que haya dado Sofía. Sofía lo único que decía era, la hija de Petro era, aquí en Colombia vivimos un estallido social, estamos en una condición bastante compleja, estamos en un ambiente aireado, se conoce por toda la ciudadanía. Luego, cualquier candidato que llegue, incluso si es Gustavo Petro y no responde a esas demandas sociales, él tendría también una crisis social importante en el país. Tal vez ese era el mensaje que ella quería dar. Es una entrevista que hizo El País, en donde se puede consultar en YouTube y pues evidentemente lo dejo también a la libertad de los ciudadanos y ciudadanas para que también puedan tener una información completa de lo que ella misma manifestó. Claro, que queda también ahí, por supuesto, sujeta al contexto en el que se emite este tipo de declaraciones. Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, muchas gracias por habernos ayudado a entender también todo el contexto que rodea esta elección presidencial, esta segunda vuelta presidencial que se va a celebrar este domingo en Colombia. Muchas gracias, Esteban. Buenas tardes. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, a toda la audiencia, que estén muy bien.